Hola a todos y bienvenidos a RosMed. Vamos a continuar con el resumen de estos capítulos del libro de farmacología de Katsun. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 30, que vendrían a ser los fármacos antidepresivos. En primer lugar, se nos menciona que el diagnóstico de la depresión se basa principalmente en la entrevista clínica. El trastorno depresivo mayor se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, persistente o pérdida de interés en actividades, acompañado de alteraciones en sueño, apetito, cognición, energía y pensamientos negativos. Además, se asocia con enfermedades, por ejemplo, con las coronapatías y diabetes, lo que puede empeorar el pronóstico, ¿no? Los antidepresivos son uno de los medicamentos más recetados, principalmente para tratar este tipo de trastorno, ¿no? Trastorno depresivo mayor, conocido como el MDD, aunque también se usan en otras afecciones como ansiedad, dolor crónico y trastornos obsesivo-compulsivo. Su uso principal sigue siendo el tratamiento de la depresión, que tiene una alta prevalencia y es una de las principales causas de discapacidad. Ahora, mencionemos un poco de lo que es la fisiopatología de la depresión mayor. La comprensión de la MDD ha evolucionado, además de la hipótesis de las monoaminas, que sugiere un déficit en neurotransmisores. La hipótesis neurotrófica plantea que factores como el factor neurotrófico derivado del cerebro son cruciales. La depresión está asociada con pérdida de soporte neurotrófico, lo que afecta áreas como el hipocampo y también la corteza frontal, vinculadas a la memoria, el aprendizaje y las emociones. El estrés crónico también puede reducir el volumen de lo que es el hipocampo y otras áreas cerebrales. Estudios muestran que terapias antidepresivas, incluso lo que es el tratamiento electroconvulsivo, pueden aumentar los niveles de este tipo de factor neurotrófico, ¿no? Ahora, esto sugiere obviamente que hay una base biológica compleja que guía obviamente los tratamientos actuales. Entonces vamos a mencionar de manera rápida estas dos hipótesis y cómo también se relaciona obviamente con los tratamientos, ¿no? En primer lugar, entonces vamos a hablar en primer lugar de lo que es la hipótesis de las monoaminas. En este caso, en primer lugar se menciona la deficiencia en neurotransmisores, los cuales van a ser clave, ¿no? Entonces, esta hipótesis menciona que la depresión se va a asociar con una reducción en la cantidad o función de serotonina, norepinefrina y la dopamina en áreas corticales y límbicas de nuestro cerebro. Para esto también tenemos obviamente evidencia. De hecho, se menciona que la reserpina, que agota en este caso las monoaminas, puede inducir depresión en algunos pacientes. Estos pacientes en este caso o algunos pacientes que son tratados con antidepresivos serotoninérgicos como la fluoxetina recaen rápidamente si se les restringe el triptófano, precursor de la serotonina. Ahora, número 2, antes de entrar al otro tipo de hipótesis, también se menciona la genética y los receptores. Por ejemplo, se presentan polimorfismos en el gen transportador de serotonina, lo cual obviamente va a influir en la susceptibilidad a la depresión. Para esto vamos a tener el alelo corto, conocido como el S, esto va a hacer que haya una mayor vulnerabilidad al estrés y menor respuestas a antidepresivos serotoninérgicos. Y también el alelo largo, que vendría a ser el L, mayor resistencia a estrés y mejor respuesta a estos tratamientos, ¿no? Así como también algunas alteraciones en los receptores de la serotonina 5-HT1A y el 5-HT2C, y también como de la norepinefrina, específicamente el alfa-2. Se han observado todo esto en pacientes deprimidos, aunque no consistentemente. Ahora, también se nos menciona, de hecho habíamos mencionado cuál es la importancia en todo caso, del tratamiento. Todos los antidepresivos aprobados actualmente modulan sistemas de monoaminas, aumentando la disponibilidad sináptica de serotonina, de norepinefrina y también de dopamina. Pero, esta hipótesis también tiene sus límites. No todos los pacientes deprimidos presentan alteraciones detectables en monoaminas. Algunos antidepresivos en estudios actúan fuera del sistema monoaminérgico, ¿no? Ahora, el segundo tipo de hipótesis es la hipótesis, en este caso, del glutamato. Esta hipótesis nos dice que básicamente hay una alteración en el sistema glutamatérgico. Se ha encontrado mayor contenido de glutamato en el líquido cefalorraquídeo de pacientes deprimidos, cambios volumétricos en áreas cerebrales como la amígdala y también el hipocampo en sí, ricas en neuronas glutamatérgicas, se asocian con la depresión, ¿no? Ahora, obviamente también esto puede generar efectos puede ser efecto de los antidepresivos, ya que estos van a reducir la liberación del glutamato, especialmente en condiciones de estrés. De hecho, también van a modular la neurotransmisión glutamatérgica en áreas como el hipocampo y la corteza.
Gracias a este tipo de descubrimiento, porque hasta ahora ya estaríamos mencionando como 3 tipos de teorías, ya que las 2 primeras pues mencionamos que era la de las monoaminas, así como también de este factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿no? Pero actualmente pues también se menciona lo que es el glutamato. Entonces ya con estos 3 tipos de terapia, de hipótesis, pues se ha podido, digamos, descubrir también otros fármacos, o bueno, en sí nuevas terapias más que fármacos, ¿no? Por ejemplo, la ketamina y la esketamina, que son antagonistas de los receptores NMDA aprobados para la depresión resistente al tratamiento. Otros moduladores de glutamato están en investigación como posibles antidepresivos. Ahora, debemos mencionar cuáles son esos factores neuroendocrinos en este caso, ya que estamos hablando también de su relación con el estrés, y si hablamos del estrés, hablamos pues obviamente del sistema endocrino, ¿no? Entonces, para esto se nos menciona un eje que es conocido como el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Anomalías hormonales comunes en la depresión van a incluir elevación crónica del cortisol, falta de supresión del ACTH en la prueba de supresión con dexametasona y también el incremento de la hormona liberadora de la corticotropina. La disfunción de este eje se relaciona más con depresiones graves como la psicótica, ¿no? Y obviamente pues hay un impacto del estrés, tanto el estrés como el exceso de glucocorticoides, ya sean exógenos o endógenos, están asociados con disfunciones neuroendocrinas que pueden agravar los síntomas depresivos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la farmacología básica de los antidepresivos y vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Ok, entonces vamos a ir por lo esencial. Existen tipos de antidepresivos disponibles. Para esto, en primer lugar, vamos a hablar de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Entonces, esto, si lo mencionamos en primer lugar químicamente, tiene a ser muy diverso, que inhibe el transportador de la serotonina, ¿no? La introducción, en este caso, de la fluoxetina en 1988 se destacó justo por la afinidad por los receptores de monoamina sin afectar histamina, acetilcolina y otros tipos de adrenoreceptores, específicamente el alfa, ¿no? Actualmente, 6 de este grupo de fármacos, los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, pues son usados clínicamente para depresión mayor, para trastorno de pánico, obviamente para la depresión y para otros tipos, de hecho para la bulimia también y para otros tipos de trastornos. Por ejemplo, aquí se nos menciona que si lo dividimos químicamente, vamos a tener a los isómeros disponibles, que por ejemplo sería la fluoxetina, la sertralina, el citalopram y también algunos otros conocidos como la paroxetina, la fluvoxamina, que por lo menos no se menciona o no son ópticamente activos, ¿no? También vamos a tener el escitalopram, que de hecho tiene un enantiómero S de citalopram. Algunas características en sí de todos estos tipos de fármacos, o en este caso de estos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, es que son altamente lipofílicos, lo cual obviamente va a tener una facilidad de uso, seguridad en sobredosis, tolerabilidad, costo, amplio espectro de usos y también entre otros, ¿no? Ahora, el segundo grupo va a ser los inhibidores de la recaptura de serotonina norepinefrina. Entonces, aquí vamos a hablar también de otra subdivisión, que vendrían a ser en primer lugar, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina norepinefrina y también los antidepresivos tricíclicos. Entonces, en el primer subtipo vamos a tener a la venlafaxina, a la desvenlafaxina, la duloxetina y también el levomilnacipran. Algunas indicaciones de este subtipo es que obviamente son utilizados en la depresión mayor, trastornos de dolor, por ejemplo, neuropatías, fibromialgia, la ansiedad generalizada, incontinencia urinaria de esfuerzo y algunos síntomas vasomotores de la menopausia. Las características de este subtipo de fármacos no están relacionados químicamente, sin embargo, se menciona que tienen mucha afinidad o no tienen afinidad por otros receptores, ¿no? Lo cual obviamente va a reducir los efectos adversos más favorables comparados con los antidepresivos tricíclicos. Ahora, hablando de estos antidepresivos tricíclicos, estos otros subtipos, pues aquí vamos a tener la imiparamina y también la desipramina. De hecho, estos van a ser utilizados ampliamente en la depresión resistente en primer lugar, este tipo de inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, o también en este caso
a lo que vendrían a ser los inhibidores de la recaptura de serotonina, norepinefrina, el primer subtipo que mencionamos. Entonces, cuando hay un tipo de, en este caso, resistencia, vamos a utilizar antidepresivos tricíclicos. También se utiliza para afecciones del dolor, la enuresis y también el insomnio. Algunas características que nos mencionan es que tiene un núcleo iminodivincelo, es decir, por eso es que se llama tricíclico. Tiene algunas diferencias químicas útiles, pero con cambios sustanciales en perfiles farmacológicos. Hay una pérdida de aceptación debido a la tolerabilidad, dificultad de uso, letalidad y también en este caso, sobre todo la letalidad en sobredosis, ¿no? Bien, vamos con el tercer grupo, en este caso no subgrupo, ¿no? El tercer grupo, que vendrían a ser los moduladores de los receptores 5-HT2. Entonces aquí algunos ejemplos son el trazodona, la nefazodona y también el bortioxetina. La acción principal de este tipo de fármacos es que son antagonistas en el receptor 5-HT2. Estos son utilizados para depresión mayor, trastornos de ansiedad, sobre todo para estos dos. Ahora, las características de estos dos a nivel químico es que tienen un metabolito conocido como el antagonista potente del 5-HT2 y su uso obviamente también puede utilizarse como hipnótico, pero no está, no está justificado, ¿no? De hecho, pero sí lo usan. Ahora, otro de los fármacos dentro de este grupo es la nefazodona, relacionado químicamente con la trazodona y tiene una advertencia de hepatotoxicidad. Y finalmente, lo que vendría a ser el bortioxetina, que es un antagonista del 5-HT3 y también del 5-HT7, como también del 5-HT1D. Son agonistas parciales del 5-HT1B, agonista, en este caso agonista del 5-HT1A. Y tiene una eficacia para la depresión mayor y la disfunción cognitiva asociada. Entonces, hasta ahora hemos mencionado tres grupos grandes. Otro de los grupos, el cuarto grupo grande, va a ser los antidepresivos tetracíclicos y monocíclicos. Aquí vamos a hablar del bupropión, de la mirtazapina, de la amoxapina, de la vilazodona y también de la maprotilina. ¿Ok? Entonces, estos fármacos básicamente, pues, dependiendo de qué fármaco, por ejemplo, el bupropión tiene una estructura de aminocetona monocíclica similar a los de las anfetaminas y también tiene unas propiedades de activación del sistema nervioso central. Por otra parte, la mirtazapina tiene una estructura tetracíclica no asociado comúnmente con efectos sexuales como los otros tipos de fármacos. También tenemos la amoxapina y la matrotilina, que tienen estructuras tetracíclicas que tienen efectos secundarios comparables a los de los tricíclicos. Tienen también obviamente un uso en depresión, pero se menciona que es un poco resistente. Y finalmente la vilazodona, que tiene una estructura de multianillo, tiene una unión potente a lo que vendrían a ser los receptores de la serotonina, mínimo por lo menos a dopamina y también la norepinefrina. El quinto grupo vendrían a ser los inhibidores de las monoaminoxidasas, conocidos como los MAO. Algunos ejemplos de este tipo de fármacos: tenemos a la fenelcina, también tenemos a la seligilina, al moclobemida, que de hecho se menciona que no están disponibles en Estados Unidos, y entre otros fármacos, ¿no? Las características de estos inhibidores de las monoaminoxidasas es que tienen, o bueno, por lo menos se menciona que se introdujeron en 1950. De hecho, son rara vez usados en la práctica clínica actual. Sin embargo, tienen indicaciones en depresión resistente, estados de ansiedad, Parkinson, en este caso específicamente la selegina, que de hecho lo mencionamos en el anterior capítulo, ¿no? Ahora, por otra parte, tenemos hidracinas y también la tracinisilpromina, que tiene una unión irreversible y no selectiva bueno, recordemos que en el anterior video hablamos de los MAO, ¿no? Entonces, aquí no son selectivos con los MAO-A ni tampoco los MAO-B. Sin embargo, tienen propiedades estimulantes de lo que es el sistema nervioso central en algunos MAO, ¿no? Debido a las similitudes estructurales con anfetaminas. A ver, los MAO vendrían a ser los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Para que no se confunda. Ok, vamos a mencionar un poquito de lo que vendría a ser la farmacocinética.
En el mismo orden vamos a entonces describirlas, ¿no? En primer lugar, inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina. Entonces, estos tienen una clase químicamente diversa de agentes, tienen una acción primaria, es decir, inhiben lo que es el transportador de la serotonina. De hecho, pues también como ya hemos mencionado, se usan en depresión mayor, para lo que es el trastorno de pánico, la bulimia, entre otros, ¿no? Ahora, con respecto a la parte de la farmacocinética, específicamente, tienen una absorción rápida. Por ejemplo, la fluoxetina tiene un metabolito activo, que sería la norfluoxetina, con semivida prolongada. Algunas interacciones, por ejemplo, con el CYP, específicamente la fluoxetina y la paroxetina, inhiben lo que es el CYP2D6. Por otra parte, los inhibidores de la recaptura de la serotonina norepinefrina, pues estos con respecto a la parte... Bueno, recordemos que habíamos mencionado dos grupos, ¿no? En primer lugar, los subtipos, los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina norepinefrina, y aquí la farmacocinética nos mencionan que dos de los fármacos, por ejemplo la venlafaxina y también la desvenlafaxina, tienen semividas similares y bajo unión a proteínas. Por otra parte, la duloxetina tiene un metabolismo extensivo por el CYP2D6 y también el CYP1A2. Por otra parte, lo que son la milnacipran y también la levomilnacipran tienen unas semividas cortas, bajo unión a proteínas y tienen una excreción en la orina. Por otra parte, el otro subtipo de los antidepresivos tricíclicos básicamente tienen una absorción rápida, semividas largas, metabolización hepática y son influenciados por el CYP2D6, ¿no? Ahora, el tercer grupo, que vendrían a ser los moduladores del receptor 5HT2, por ejemplo, trazodona y nefazodona, tienen una absorción rápida, tienen un metabolismo hepático y tienen una dosificación fraccionada. Por otra parte, el vortioxetina tiene un metabolismo por CYP2D6, tiene una alta unión a proteínas y tienen en este caso se menciona que hay tiene una farmacocinética lineal, ¿no? El cuarto grupo, que de hecho mencionamos que son estos antidepresivos tetracíclicos y monocíclicos, pues tiene específicamente el bupropión, tiene una absorción rápida, metabolismo hepático, eliminación bifásica por parte de lo que vendría a ser este fármaco. Por otra parte, la mirtazapina tiene un metabolismo por varias isoenzimas, de hecho tiene una semivida también de 20 a 40 horas, ¿no? La moxapina tiene una absorción rápida, metabolismo hepático, y la bilaxodona tiene una absorción aumentada con comida rica en grasas, metabolismo por CYP3A4. Y finalmente, el último grupo, que vendrían a ser estos inhibidores de las monoaminoxidasas, pues presentan un metabolismo diverso con efectos de primer paso, específicamente la selegina. Es disponible en formas transdérmicas y sublinguales para evitar, en este caso, el intestino y el hígado. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es la farmacología clínica de los antidepresivos. Los antidepresivos están aprobados en primer lugar para la depresión mayor, para el tratamiento agudo y a largo plazo de la depresión mayor. Los episodios sin tratamiento pueden durar de 6 a 14 meses y algunos episodios duran de 2 años o más. Ahora, el objetivo del tratamiento es la remisión de todos los síntomas, lo cual es el objetivo principal. La terapia suele durar de 8 a 12 semanas con dosis terapéuticas. Alrededor del 30% o al 40% de los pacientes logran la remisión en una prueba de 8 a 12 semanas. Sin embargo, las estrategias de cambio o aumento pueden incrementar la remisión del 70 al 80%. Se recomienda una terapia de continuación de 6 a 12 meses para reducir el riesgo de la recaída. Con respecto, en este caso, al tratamiento y el mantenimiento, sobre todo, aproximadamente el 85% de los pacientes experimentarán al menos una recurrencia en la vida, ¿no? El tratamiento de mantenimiento a largo plazo se recomienda si se han tenido 2 o más episodios graves en los últimos 5 años o 3 o más episodios graves en la vida. La utilidad de los antidepresivos puede variar en diferentes subtipos de depresión. Por ejemplo, la depresión bipolar puede no beneficiarse significativamente de los antidepresivos, ¿no? Como habíamos mencionado cuando hablamos de lo que vendría a ser el trastorno de bipolaridad. Ahora, la combinación de los antidepresivos y la psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, es más efectiva que cualquiera de las estrategias por sí sola. Ok, ahora hablemos de los trastornos de ansiedad.
Entonces, varios tipos, en este caso, de lo que vendrían a ser los grupos de los antidepresivos están aprobados, sobre todo los dos primeros que mencionamos, ¿no? Los cuales vendrían a ser los inhibidores, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, así como también los inhibidores de la recaptura de la serotonina norepinefrina. Estos dos están aprobados para el trastorno de la ansiedad, también el trastorno de ansiedad social y también el trastorno de pánico, caracterizado en este caso pues lo que es el trastorno de pánico por episodios recurrentes de ansiedad breve y también abrumadora, ¿no? Por otra parte también lo que es el GAT. Bueno, este GAT es conocido prácticamente por ansiedad crónica y preocupación excesiva. Y por otra parte, el OCD responde a antidepresivos serotoninérgicos con clopipramina y también varios, en este caso, inhibidores de la recaptación de serotonina aprobados. Ahora, para el tratamiento del trastorno de la ansiedad social, la venlafaxina y varios otros inhibidores de la recaptación de serotonina están aprobados para este tratamiento. Y bueno, también se menciona, hace una comparación con lo que son las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas proporcionan alivio más rápido, pero tienen riesgos de dependencia y tolerancia, mientras que los antidepresivos son más efectivos a largo plazo. Ahora, otro de los tipos de trastornos es el trastorno del dolor, que también se trata con este tipo de fármacos. Los tricíclicos específicamente poseen propiedades analgésicas independientemente de sus efectos en el humor, utilizados para afecciones neuropáticas, dolor articular y también musculares, crónicas sobre todo, fibromialgia y otras condiciones del dolor. La duloxetina es aprobada para el dolor crónico y específicamente la milnacipran para la fibromialgia, ¿no? Ahora, también existe lo que es el trastorno disfórico premenstrual. Para esto, de hecho, se menciona que afecta aproximadamente al 5% de las mujeres en edad reproductiva. Se menciona que aquí incluyen estados de ansiedad, estados de ánimo deprimido, irritabilidad, insomnio y fatiga. Para esto, los inhibidores de la recaptación de serotonina, pues como la fluoxetina y la sertralina, son beneficiosas y pueden administrarse durante la fase lútea o también de manera continua, ¿no? Ahora, con respecto a otros tipos de trastornos, por ejemplo, aquí se nos menciona el cese del hábito de fumar, específicamente el bupropión, que es aprobado o que fue aprobado en 1997, reduce el deseo de fumar y los síntomas del estado de ánimo y posiblemente disminuye el aumento del peso durante la abstinencia. Otros antidepresivos, por ejemplo la nortriptilina, o en este caso ha mostrado también un cierto de utilidad, aunque menos consistentes que el bupropión, ¿no? Ahora, otro trastorno vendría a ser los trastornos de alimentación. Por ejemplo, la bulimia nerviosa, que es caracterizada por atracones seguidos de purgas con complicaciones médicas peligrosas. Los antidepresivos, especialmente la fluoxetina, son efectivos. Ahora, también tenemos dentro de ese tipo de trastornos la anorexia nerviosa. El tratamiento principal va a incluir realimentación, terapia familiar, terapia cognitivo-conductual y pues también los antidepresivos, pero estos no son tan efectivos, ¿no? Con respecto a la obesidad, el bupropión puede ayudar en la pérdida de peso, aunque con efectos limitados. Y finalmente, pues también podemos mencionar algunos otros usos de los antidepresivos. Por ejemplo, la enuresis infantil, que antiguamente eran tratados con lo que son los tricíclicos, ahora menos comunes debido a los efectos secundarios. También, por ejemplo, en la incontinencia urinaria por estrés, la duloxetina es aprobada, por lo menos en Europa. También se menciona que algunos síntomas vasomotores en la perimenopausia también pueden ser tratados con antidepresivos serotoninérgicos como los inhibidores de la recaptación de serotonina, también la venlafaxina y también la nefazodona, ¿no? También se menciona algunos trastornos sexuales, ya que los inhibidores de la recaptación de serotonina se usan para tratar la eyaculación precoz, el bupropión específicamente para tratar los efectos sexuales adversos, en este caso de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Bien, ahora también algo que es importante, y esto obviamente es más importante para un psiquiatra, es la elección del antidepresivo, así como también para el paciente, ¿no? Entonces, en esta elección de los antidepresivos es importante mencionar los factores determinantes. Obviamente tenemos que ver las indicaciones clínicas. No todas las afecciones van a responder igual a todos los antidepresivos. Además que es difícil demostrar que un antidepresivo es consistentemente más efectivo que otro en el tratamiento de por ejemplo, en este caso de la depresión mayor, ¿no? Entonces, algunas consideraciones prácticas sería el costo, disponibilidad,
efectos adversos, interacciones medicamentosas, antecedentes de respuestas del paciente y preferencia de nuestro paciente, así como también factores adicionales, por ejemplo la edad, es decir, porque hay sensibilidad a efectos anticolinérgicos en mayores, el sexo, ya que es posible mejor respuesta a antidepresivos serotoninérgicos en mujeres, aunque los datos no son consistentes. Y también el estado médico, es decir, por ejemplo, si se tiene glaucoma, epilepsia o cualquier tipo, en este caso, de condición médica, ¿no? Ahora, con respecto a la selección de los antidepresivos específicamente, vamos a tener los de primera línea, los cuales van a ser agentes de primera línea más prescritos, en este caso, para la depresión mayor y trastornos de ansiedad. Las ventajas de estos, específicamente de los recaptadores de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina, es que tienen ventajas en cuanto a la facilidad del uso, la tolerabilidad, seguridad en casos de sobredosis, dosis inicial generalmente, la cual va a ser terapéutica, y disponibilidad genérica y bajo costo. Las indicaciones, pues ya habíamos mencionado que es para el trastorno de depresión mayor, trastornos de ansiedad, trastorno de ansiedad social y en este caso también el del pánico, ¿no? Ahora, por otra parte, también pues aquí se nos menciona cada uno o cada fármaco, cómo es que actúa, ¿no? Por ejemplo, el bupropión está menos asociado con efectos secundarios sexuales, no es efectivo para trastornos de ansiedad. Sin embargo, pues en este caso sí se puede usar para depresión estacional, tratamiento de hábito de fumar, y lo cual en este caso pues se menciona que sí tiene, o que bueno, tiene un poco de información en este caso en las investigaciones. Ahora, por otra parte, por ejemplo, la mirtazapina es menos asociado con efectos secundarios sexuales, usado ocasionalmente como hipnótico y tratamiento adyuvante. Otros usos en este caso de los antidepresivos, ya habíamos mencionado las afecciones del dolor y también así como la elección del antidepresivo fuera del tratamiento de la depresión mayor, depende mucho del beneficio conocido de un antidepresivo o clase particular para una indicación específica, como ya habíamos mencionado, ¿no? Con respecto a la dosificación, podemos mencionar que, bueno, la dosis, por ejemplo, inicial de lo que son los recaptadores de serotonina y también los de norepinefrina, pues y otros agentes más actuales, la dosis inicial suele ser una dosis terapéutica, ¿no? Entonces, de hecho, aquí se nos muestra una tablita, la cual no los tenemos que memorizar. Ahora, lo que sí podemos hablar en este caso y pues de hecho es más importante es de los efectos adversos, ¿no? Entonces hay algo que en este caso la FDA pues básicamente dio como una advertencia, ¿no? Ya que hay un riesgo de suicidio. Pacientes menores de 25 años tienen un aumento del riesgo de ideas e intentos de suicidios, ¿no? Por lo menos esto en el 4% de los pacientes. Pacientes mayores de 25 años no hay aumento significativo del riesgo. Pacientes mayores de 65 años no hay aumento ni reducción del riesgo. Factores de riesgo importante, pues en este caso sería ausencia del tratamiento para la depresión mayor, ¿no? Con respecto a los efectos adversos específicos por clase de antidepresivo, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pues aquí vamos a hablar de lo que serían los gastrointestinales. Pueden presentarse náuseas, malestar gastrointestinal, diarrea, pero estos pueden mejorar después de la primera semana. En cuanto a la disfunción sexual, hay pérdida de líbido, en este caso también del orgasmo, hay una disminución de la excitación del 30-40% de los pacientes, cefalea, insomnio o también la hipersomnia, aumento de peso, especialmente en lo que es la paroxetina. Ahora, también se menciona lo que es obviamente la parte pues teratogénica, ¿no? Se menciona que es en categoría C. También se menciona que específicamente la paroxetina tiene una categoría D y pues está asociada con defectos del tabique cardíaco en el primer trimestre de una mujer embarazada. Ahora, por otra parte, los inhibidores de la recaptura de la serotonina norepinefrina y antidepresivos tricíclicos tienen efectos serotoninérgicos similares a los en este caso, de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Se puede presentar aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, activación del sistema nervioso central, insomnio, ansiedad, agitación. Por otra parte, los efectos específicos de lo que es los inhibidores de la recaptura de la serotonina norepinefrina es que pueden presentar también aumento de presión arterial relacionada con la dosis, toxicidad cardíaca, toxicidad hepática y un síndrome de discontinuación. Ahora, con respecto a los efectos específicos de lo que son los tricíclicos, puede presentarse efectos anticolinérgicos, por ejemplo, la que es la boca seca, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa,
y también la confusión, así como también hipotensión ortostática, sedación y ganancia de peso, arritmias en dosis altas y también disfunción sexual, que de hecho es una de las más comunes, pero con la clormipramina, ¿no? Ahora, el otro grupo, que en este caso serían los moduladores de los receptores 5-HT, también tienen efectos adversos. Los efectos más comunes es la sedación, especialmente con la trazodona, alteraciones gastrointestinales y algunos efectos sexuales. De aquí se menciona que son poco comunes, específicamente con la nefazodona y la trazodona, ¿no? Algunos otros efectos podría ser el priapismo, que es raro, específicamente con la trazodona, la hipotensión ortostática y la hepatotoxicidad. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la sobredosis. Bueno, la sobredosis obviamente pues habíamos mencionado que hay intentos de suicidio y pues con respecto a algunos grupos de fármacos, por ejemplo los antidepresivos tricíclicos, la sobredosis común pueden inducir arritmias letales, taquicardia ventricular y fibrilación. También pueden existir cambios en la presión arterial, efectos anticolinérgicos también. Lo que aquí nos importa más es la dosis letal. Se menciona que son 1500 miligramos de imipramina o amitriptilina, menos de 7 días de suministro a dosis antidepresivas. 100 miligramos en niños pequeños puede incluso mostrarse toxicidad. Ahora, por otra parte, lo que son los inhibidores de las monoaminoxidasas, por ejemplo, pueden tener sobredosis comunes cuando hay y se va a presentar síntomas autonómicos, síntomas lo que son psicóticos también, fiebre, convulsiones, como también entre otros, ¿no? Con respecto a los antidepresivos más seguros, específicamente, se menciona que los más seguros pueden ser los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, ya que las muertes por sobredosis de este tipo de fármacos han sido extremadamente raras. En el caso que se dé algún tipo de sobredosis, se menciona que el tratamiento general para esto va a ser las intervenciones, en este caso del vaciado gástrico y el soporte de los signos vitales, así como también, si es que pueden existir combinaciones fatales, ¿no? Por ejemplo, a menudo implican el uso de otros fármacos, incluyendo el alcohol, junto con otros antidepresivos, así que nunca se deben tomar, en este caso, pues, antidepresivos con el alcohol. Finalmente vamos a hablar acerca de lo que son las interacciones farmacológicas de los antidepresivos. Entonces, en primer lugar, los antidepresivos tienen interacciones farmacológicas potenciales con psicotrópicos y no psicotrópicos. Las más graves van a involucrar a los inhibidores de las monoaminoxidasas y en menor medida a los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Entonces, hablemos en primer lugar de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Aquí se nos va a mencionar a la paroxetina y a la fluoxetina, ya que ambos van a inhibir fuertemente la enzima CYP2D6, lo que puede incrementar la concentración de los tricíclicos, llevando a una toxicidad. Ahora, también otro de los fármacos que se menciona aquí es la fluvoxamina, que va a inhibir lo que es el CYP3A4, elevando los niveles de fármacos como el diltiazem con riesgo de bradicardia o hipotensión. Y finalmente también el citalopram y el escitalopram, que estos tienen menos interacciones farmacocinéticas, ¿no? Ahora, la combinación con el MAO, es decir, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina con un MAO puede provocar síndrome serotoninérgico, que es una reacción grave y potencialmente mortal, así que no se debe combinar, ¿no? De hecho, los medicamentos que acabo de mencionar no deben combinarse o evitar la combinación, en este caso, con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahora, ¿qué pasa con los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina con también los antidepresivos tricíclicos? Entonces, en primer lugar, el SNRI, bueno, tienen una menos interacción con lo que es el CYP450. La venlafaxina y también la desvenlafaxina tiene pocas interacciones, aunque la desvenlafaxina es un sustrato menor del CYP3A4. Por otra parte, la duloxetina va a inhibir moderadamente el CYP2D6, pudiendo elevar niveles, en este caso, de los tricíclicos, ¿no? Y finalmente, el milnacipran, que tiene escasas interacciones debido al metabolismo renal. Ahora, ¿qué pasa con los tricíclicos? Bueno, estos tienen un riesgo de toxicidad en metabolizadores lentos del CYP2D6. Por ejemplo, esto se menciona que es el 7% de los caucásicos, ¿no? Además que también sus interacciones con antihistamínicos y anticolinérgicos debe ser también cuidadosamente administrado.
Vamos a tener también los moduladores del receptor de serotonina 5-HT. Aquí vamos a tener los ejemplos más comunes como la trazodona y la nefadozona. Entonces las interacciones más comunes van a ser la nefazodona, ¿no? Esta va a inhibir lo que es la enzima CYP3A4, aumentando los niveles de los medicamentos como la simvastatina, que tiene un riesgo de daño muscular, así como también de la trazodona. Si se combina con inhibidores de lo que es el CYP3A4 como el ritonavir, puede aumentar demasiado la concentración y causar sedación excesiva. Por parte de lo que son los inhibidores de las monoaminoxidasas, pues vamos a tener dos ejemplos aquí, la fenercina y también la tranilcipromina. Las interacciones graves van a ser las siguientes: si se combinan con medicamentos que aumentan la serotonina o ciertos analgésicos como la meperidina, pueden desencadenarse el síndrome serotoninérgico. Además, interaccionan con alimentos ricos en tiramina, como por ejemplo los quesos o los embutidos, provocando crisis hipertensivas, en este caso, por ejemplo, una presión arterial peligrosamente alta, ¿no? Amigos, y de esta manera hemos terminado con el capítulo 30 de los fármacos antidepresivos. Nos vemos en el capítulo 31, donde vamos a hablar acerca de lo que vendrían a ser los agonistas y antagonistas de opioides. Si te gustó este resumen, dale like y suscríbete.